Emergencias 112 Andalucía, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el Sí. padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba capital o algún pueblo? No, en Córdoba capital. Córdoba capital, de acuerdo. ¿En qué calle viven ellos? Hey, buenas. Lo que acabas de escuchar es la llamada a urgencias de José Bretón, el padre de 2 niños desaparecidos en un parque, Ruth y José Bretón Ortiz. Si conoces este caso ya sabes qué es lo que ocurrió. Si no lo conoces, permíteme preguntarte, ¿qué crees que ha ocurrido? Un padre llama a urgencias sin saber muy bien qué hacer. Lleva media hora buscando a sus hijos de 6 y 2 años. Acaban de desaparecer. A esta desaparición se enfrentó en primera instancia la policía cuando José Bretón efectuó la denuncia. Como te imaginarás, los niños no desaparecieron sin más. El día del parque, tras hacer las preguntas protocolarias, los agentes pidieron acompañarle a la finca de la que vino José con sus 2 hijos en coche. Y así fue. Acompañaron al padre de los niños desaparecidos hasta la finca y dieron una vuelta alrededor de la casa. No había gran cosa que llamara la atención más allá de una hoguera bastante grande. José argumentó que se estaba divorciando con su mujer y había estado quemando su ropa allí, junto a sus cosas y algunas hojas y ramas de la finca. Pasaron varios días. La policía seguía investigando e interrogando al padre. No conseguían a ningún testigo que hubiera visto a los niños ese 8 de octubre en aquel parque, ni les cuadraba que 2 niños desaparecieran de un momento a otro en un lugar como ese, sin que nadie lo notara. Eso sí, tenían como testigo al hermano de José Bretón, que hablaba con él por mensajes en el momento de la desaparición y el padre le comentó: «Sí, estoy aquí con los niños, tal». Pero claro, no lo consideraban del todo fiable. La policía notó que algo iba mal. José estaba o mintiendo u ocultando parte de la verdad, así que empezaron a rastrear el movimiento del padre antes de los hechos. Sus mensajes, su coche, sus compras, etc. Para empezar, había comprado varios bidones de gasolina y medicamentos como ansiolíticos y antidepresivos. Claro, José decía que la gasolina la utilizaba para su coche y también para esa hoguera. Y sobre los medicamentos, que estaba pasando por la separación con su mujer y se los recetó el médico. Había dudas, porque él tenía una argumentación muy sólida. Sin embargo, poco a poco empezó a contradecirse con su propia versión. Se equivocaba al dar tiempos o se equivocaba al describir cómo perdió a los niños. José Bretón pasó de ser una de las víctimas principales de un potencial secuestro a ser él el principal sospechoso. El día 18 de octubre, 10 días después de la desaparición, el padre fue detenido para evitar una posible destrucción de pruebas que pudieran incriminarlo. Decidieron investigar esa hoguera tan grande que vieron en la finca. Se había utilizado una cantidad de combustible muy potente, alcanzando temperaturas innecesarias como para tan solo quemar simplemente ropa y hojas. Adivina qué encontraron. Huesos. En efecto, cabía la posibilidad de que José Bretón hubiera quemado los cuerpos de sus propios hijos. Llamaron a una antropóloga forense. Enaltecían bastante su reputación, de hecho. José, por otro lado, decía que su exmujer era veterinaria y tenía animales disecados, que también los quemó. Cuando apareció la antropóloga, dijo que, en efecto, eran huesos de animales. Huesos pequeños de roedores o animales como el zorro. Eso fue un jaque absoluto para la investigación. Ahora sí que lo tenían complicado. La única vía por la que podían estirar del cable parecía estar tapiada. No podían incriminar a Bretón y él seguía insistiendo en su inocencia. Algunas personas incluso empezaron a creerle. Algunas personas, excepto su exmujer Ruth. Todo el mundo que conoce a José Bretón sabe que él no perdió a mis niños. Y a los que no lo conocen se lo digo yo. Él es el responsable de la desaparición de mis hijos y es él el que tiene que hablar. La familia, igual que yo, sabe que él es el responsable de la desaparición. Lo que pasa que es más fácil aferrarse a que los perdió que aceptar una cruda realidad. Ella tenía el presentimiento de que era su marido y lo tuvo desde el principio. José, en cambio, empezaba a tener razones para estar tranquilo. Las cosas podían ir a mejor. Y habrían ido a mejor de no ser por una simple y mundana conversación que trajo el interés de un hombre que supondría el fin para Bretón. Un agente encargado de estudiar el caso estuvo hablando con un amigo suyo, un antropólogo forense llamado Francisco Echeverría, la persona que daría un giro radical a esta investigación. El agente y este antropólogo hablaron y se mandaron fotografías de las pruebas. Echeverría fue a investigarlo en persona en cuanto pudo y, recibiendo el permiso judicial para unirse al caso, rápidamente descubrió que los huesos no eran de animales, sino humanos. Descubrió características óseas que pertenecían, en efecto, a huesos de niños. Siguiente pregunta, que yo le hice de la manera más tonta que os podéis imaginar. Entonces habían aparecido en la hoguera
cremalleras, botones y enganches metálicos. Claro, hostia. ¿Es Claro. así? Porque las cremalleras no se queman. Claro. Ujú. Y me dice, no, de eso no había nada. Entonces es mentira. Ya está. Y luego me dice, no, pues claro, había unos huesos allá. Así, unos huesos. ¿Por qué? Porque es veterinaria, su mujer. Entonces tenía unos animales disecados en casa y los quemó junto con la ropa. ¿Así? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Claro. Pero si los animales disecados no tienen huesos. Coño, Porque me el cago en la taxidermista leche. se las quita. Si el taxidermista quita todos los huesos y pone unos alambres con escayola y paja. No sé si fue al día siguiente, a los 2 días, a mí me envió ya unas fotografías, bueno, unas fotocopias de fotocopia. O sea, eso se veía fatal. De pena. Y yo miro las fotocopias, muy mal, y dije, esto. Además, incluso esto que veo aquí, a mí me parece un diente humano. De nuevo, posible, probable, cierto. En términos de probabilidad, esto suena humano. No suena a un roedor, ni por el forro, por el tamaño, ni nada por el estilo. Y además, este otro hueso era concretamente la segunda vértebra cervical, con esa morfología. Esto suena humano que no veas. Bueno, a partir de ese momento yo recibí el informe pericial, yo no sabía que lo había hecho, y dije, este informe está mal redactado. Está equivocando cosas aquí. José Bretón estaba entre la espada y la pared, completamente encerrado en su versión de los hechos. No podía tirar balones fuera porque él mismo dijo con total seguridad que la hoguera que había en su finca la hizo él, pero con el detalle de que había huesos de niños. Se llegó a la conclusión de que José había provocado una sobredosis en sus hijos con medicamentos como los de antes, dejándolos inconscientes para meterlos en la hoguera y hacerlos desaparecer para siempre. ¿Sabes qué es lo que me resulta más interesante de este caso? No es solo la frialdad que debe tener un padre para ser capaz de hacer esto. Tampoco los errores de la policía forense que tardaron meses y meses sin ver que los huesos eran humanos y no de animales. Lo que más me llama la atención es que José Bretón, en el fondo, era un fracasado. Tendemos a buscar una narrativa fuerte y a atribuir grandes dotes intelectuales a los asesinos que calculan cómo acabarán con sus víctimas. Incluso se ha desarrollado en las últimas décadas el estudio de la hibristofilia, que explica la atracción que sienten algunas personas por los asesinos atractivos, idealizando y alzando su figura. Pequeño paréntesis, si quieres que hable de la hibristofilia en un próximo vídeo, déjamelo en los comentarios y le dedico algo de tiempo a este fenómeno también. La cuestión es que José Bretón es la definición en sí misma de la insignificancia. Es un auténtico fracasado. José nació en julio de 1972, en Córdoba. Venía de una familia católica corriente de clase media. Durante su juventud estuvo en el ejército como cabo de infantería y se sabe que era un buen compañero, o sea, un tío normal. En el 94 lo destinaron a Bosnia y no le gustó la experiencia, así que abandonó el ejército y se volvió a su pueblo. En 2002 se casó con Ruth Ortiz y más tarde tuvieron a sus niños. La cuestión de todo esto es que José era un hombre corriente que pasaba bastante desapercibido, experto en nada, un hombre que había fracasado en sus estudios y se mantuvo en el ejército hasta que también fracasó como militar, un hombre que encontró a una mujer y fracasó también en su matrimonio, incluso físicamente, míralo, un hombre bajito, enclenque, con la voz aguda, sin ser del todo agraciado, es la definición de un tío normal, es la persona en quien piensas cuando te dicen esa expresión de bueno, digamos que no es el lápiz más afilado del estuche. No me malinterpretes. No digo que por ser así físicamente seas un fracasado, lógicamente. Digo que su vida acumulaba muchos fracasos y al verlo no te transmite la seguridad de una persona que, a pesar de no ser agraciado, se acepta. José parecía estar totalmente inconforme con su vida, su cuerpo y su mente. El divorcio con su mujer fue, para él, el fracaso más grande de su vida. Fíjate si era un fracaso, que ni siquiera supo valorar lo más preciado que tenía, sus hijos. Lo único que sentía en su interior era ira. Este hombre debía estar enfadado a todas horas. Solo había una cosa que deseaba hacer con su vida en ese momento: vengarse de su exmujer. Pensó en arruinarle la vida, y en efecto lo consiguió, sin saber que estaba arruinando la suya propia. Asesinó a sus propios hijos para provocar un daño irreparable a la madre. Esto es lo que se llama violencia vicaria. Es un tipo de violencia que ejerce el padre o la madre sobre la otra pareja mediante el daño a sus hijos en común. Hay gente que ejerce la violencia vicaria dañando con maltrato psicológico o físico a sus hijos. Hay quien la ejerce manipulándolos para poner a los niños en contra del pariente contrario. Y también están las personas como José Bretón, que deciden directamente asesinarlos para hacer sufrir a su exmujer. Por eso mismo, José no tenía nada más preciado e importante en su vida que esa venganza. Un fracaso para su familia, su carrera, su mujer, y entonces un fracaso para la sociedad.
Dejemos de pensar que los delincuentes y asesinos tienen algo especial incomprendido por el resto de personas. Los delincuentes son individuos que toman decisiones que van por el camino fácil. El odio, la venganza, el egoísmo, por supuesto que merecen una segunda oportunidad para mejorar e intentar que sean reinsertados en la sociedad. Para eso está la prisión. Pero no son personas incomprendidas, víctimas del sistema. Víctimas del sistema lo somos todos en algunos puntos de nuestras vidas. Un sistema que incluso nosotros mismos perpetuamos. La cuestión está en mantener la decencia para así mantener también un orden y un cuidado por el prójimo, no abusar de él y lavarse las manos. En fin, me estoy yendo un poco por las ramas. El 17 de junio de 2013 comenzó el juicio con jurado popular contra José Bretón en Córdoba. Duró en total 5 semanas hasta que se dio el veredicto final el 21 de julio de 2013. El psicólogo me decía que no me tenía que crear ansiedad el que el padre se llevara a los niños, porque todas las madres lo pasan mal cuando se separan las primeras veces de sus hijos, y me dijo que lo que nos separábamos eran nosotros los padres, pero los niños no. Le escuché decir que no se iba de este mundo sin matar a alguien. Yo no me voy de este mundo sin matar a alguien. Y claro, en ese momento me lo tomaba yo a hablar por hablar, pero ahora sé que he estado viviendo con un asesino en potencia. Se llevó a declarar a la madre de los niños, Ruth Ortiz, que contó la manipulación que ejercía José durante la relación. El hermano de Ruth y cuñado de José también salió a declarar. Empezó a gritarme y es que me quedé sin palabras, tal como le digo, no me esperaba la reacción. Yo no me merezco esto no me merezco, vamos, que esto me lo haga a mí, esto va a acabar muy mal, ¿eh? En cambio, la familia cercana de José no quería declarar. Su madre, por ejemplo, le dio 2 besos a su hijo al entrar y al salir. Ella no se lo quería creer. Seguía confiando en él, porque José Bretón seguía con su versión y su inocencia. Luego salieron a declarar los forenses, entre ellos Francisco Echeverría. Y después de semanas de declaraciones, defensa y acusaciones, el jurado popular dio su veredicto. Los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo, muerte de Ruth y José Bretón Ortiz, provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez. Culpable. En caso de ser condenado y de que concurran las circunstancias legales necesarias, los jurados estiman por unanimidad que no debe concederse a José Bretón Gómez los beneficios de la condena condicional y el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad y la petición de indulto en la propia sentencia. Consideramos que en este caso hay que imponer la pena de 20 años de prisión por el asesinato de cada uno de sus hijos. Retiran al acusado. José Bretón era culpable de 2 asesinatos, el de Ruth Bretón Ortiz, de 6 años, y el de José Bretón Ortiz, de 2 años. Se le culpaba también de falsa denuncia y se le añadieron como agravante el parentesco, la preparación y premeditación y la crueldad y frialdad con la que actuó durante los hechos y a posteriori, durante la investigación. Se le condenó a 40 años de prisión, pero aquí en España se le atribuyó una condena máxima de 25 años, ya que la legislación no le permitía pasar más tiempo en prisión. ¿Esto qué te parece a ti? Le sentenciaron a 40 años, pero la legislación no permitía más de 25, así que ese será el tiempo que pasará en prisión. A día de hoy, a José Bretón le quedan aproximadamente 10 años de condena por cumplir. Más o menos en 2036 será puesto en libertad. Durante los primeros años encarcelado, seguía declarando que él era inocente y que no asesinó a sus hijos, aunque hace poco lo acabó admitiendo en conversaciones privadas durante su estancia en prisión. Lo cierto es que es muy complicado entender por qué este tipo de personas hacen lo que hacen. Quiero decir, me hago una idea de qué actitudes y pensamientos lo llevan hasta ahí, pero esa decisión última de empastillar a sus hijos para que tengan una sobredosis y que aproveche para quemarlos en una hoguera es demasiado incomprensible. En fin, como vengo comentando en mis anteriores vídeos, este canal es nuevo y me vendría súper bien que me eches un cable con el algoritmo de YouTube comentando o compartiendo este vídeo. Si te ha gustado, echa un like sin miedo y espero que lo hayas disfrutado tanto como para suscribirte y verte en uno próximo.